Hola amigos, bienvenidos a Riose Comics. Aquí les traigo Ultimate Wolverine número 11, con guión de Chris Condon y arte de Alessandro Cappuccio. Espero que les guste. La historia comienza con una voz que nos cuenta. Comenzó de forma pequeña, como suelen hacerlo estas cosas. Empezamos organizándonos, reuniéndonos, aprendiendo. Éramos un club secreto al principio, idealista. Para que nuestra delicada casa de naipes pudiera sostenerse, formamos una base sólida sobre la cual construir. La lealtad era necesaria. Lealtad, honestidad, confianza. Estas cosas no se dan por sentadas, deben ganarse. Y las ganamos. Tomó tiempo, pero demostramos ser dignos de ello. Fragmentos de información se abrían paso entre la propaganda. El cambio estaba llegando, estaba en el aire. Pero el cambio a menudo puede ser violento. El cambio rompe huesos, mentes, corazones. Mientras se nos cuenta esto, vemos como Ultimate Jean Grey, quien tiene su cerebro conectado a decenas de cables, es conducida a otro lugar. La voz continúa. Pero la gente escuchó el llamado, suave como un susurro, un hilo en su infancia, que fluyó hasta convertirse en un río impetuoso. Y todos los ríos, aunque ásperos, serpenteantes y rocosos en su recorrido, conducen a la libertad. Las palabras más dulces, pero como miel en la garra de un oso, es algo sumamente delicado. Nuestros oponentes saben que la libertad significa muerte para ellos. Saben que una bestia enjaulada lucha con más fiereza. Pero cara a cara, el oprimido y el opresor se vuelven uno y el mismo. Dos bestias, un solo camino a seguir. Nos movemos al despacho de los Rasputin. Magik le dice a su hermano, señalando hacia el exterior, donde las voces del pueblo resuenan con rabia. Los llama traidores, incapaz de disimular su desprecio. «Tonterías», exclama Colossus. Es indigno de un Rasputin hablar con tanta humildad. Magik admite que su hermano no estaba equivocado, son dos bestias, y solo hay un camino hacia adelante. Al menos tuvo la cortesía de incluirlos a ambos, a ella y a Piotr, en esa visión. Nos movemos al hangar. Un centinela confirma que el paquete está asegurado a la nave. La doctora Alonja describe el artefacto. Se trata de la Cerebomb, la bomba cerebro, un arma psiónica fabricada a partir del cerebro de un telépata, única en su especie y capaz de perforar cualquier defensa que un mutante pueda generar. Ella recuerda que solo los mejores han sido escogidos para la misión: Lermontov y Turgenev. No hay margen de error. Deben alcanzar y destruir el objetivo, que no es otro que la oposición. El oficial a cargo explica el plan. La operación responde al nombre en clave, Casa de la Serpiente, y solo es conocida por los presentes. El contenido del sobre queda restringido a los líderes y a quienes participan directamente. Entrega las coordenadas y exige que se memoricen. La líder Iliana abrirá un portal. El piloto volará hacia él. Será dejado en el espacio aéreo enemigo, soltará la bomba y podrá regresar. La doctora vuelve a tomar la palabra para advertir que el arma no ha sido probada. Solo disponen de una unidad y por precaución recomienda mantener la altura y retirarse rápidamente, pues desconocen la magnitud de la explosión. Nos movemos a Chernihiv, al suroeste de la República Euroasiática, donde la oposición mantiene su base temporal. El silencio se rompe con el timbre agudo de un teléfono. Remy levanta el auricular, pero no es una llamada para él. Llama a Logan, gritándole que alguien quiere hablar con él. Logan se acerca con cautela. Su voz grave responde con una simple pregunta, tratando de reconocer quién está al otro lado de la línea. ¿Hola? ¿Quién es? Víctor le responde. Llama desde un lugar oculto y advierte que había decidido mantener perfil bajo por un tiempo. Logan lo escucha desde la base y confiesa que temía que Víctor y los demás hubieran quedado atrapados en el desastre, pero Víctor aclara que lograron salir, por poco, y que, cuando vio el mensaje de Mikhail al mundo, comprendió que ellos también sobrevivieron. Comenta que la situación afuera se está volviendo más caótica de lo habitual. Logan duda sobre si fue acertado revelarse al descubierto. No está seguro de que aquella jugada haya sido la correcta. Él mató a Rossovich, le voló la cabeza con la espada que le dio. Pero parece que a Mikhail eso se le ha subido a la cabeza. Pero ese es un error. Los Rasputin no son del tipo que se rinde. El golpe que recibieron los dejó en ridículo, vulnerables ante su propio pueblo y ante el mundo entero,
traicionados por su propio hermano. No permitirán que eso quede impune. Víctor replica que Mikhail es su hermano, que los conoce mejor que nadie, y que quizá él, como extraño, no alcanza a ver todo el panorama. Logan responde con fastidio. Ese no es el punto. Él se está volviendo confiado, y eso solo puede significar una cosa. Víctor completa la idea por él. La confianza trae descuido. Logan agrega que no deberían quedarse allí, que es peligroso permanecer en el mismo sitio. No pueden saber cuánto sabe la República, ni cuánto tiempo les queda antes de ser descubiertos. Víctor lo interrumpe, lanzando la pregunta que ambos temían. Si acaso cree que hay un traidor entre ellos. Logan duda. Admite que no lo sabe, aunque no puede evitar sospechar. Confiesa que a veces teme que los enemigos hayan tomado cosas, lugares, personas, o incluso recuerdos, que tal vez le hayan sacado información de su propia mente o de la de alguien más. Siente que los están rastreando, aunque no sabe cómo. En eso, se interrumpe de golpe. Algo extraño en el aire ha captado su atención. En el cielo, un resplandor anómalo crece rápidamente. Todos alzan la vista, paralizados, intentando comprender qué es aquello que se acerca desde las alturas. Logan reacciona de inmediato. Su instinto lo reconoce antes que nadie. Es una bomba. El peligro es inminente. Sin perder tiempo, grita con toda la fuerza de sus pulmones. Ordena evacuar, sabiendo que cada segundo cuenta. El enemigo sabe exactamente dónde están, y el ataque ya está en marcha. En medio del caos, Logan se abre paso. Levanta la vista hacia el enorme centinela y le pide que lo lleve al aire de inmediato. El centinela, conocido como número 1, lo mira con duda, sin comprender del todo la orden. Mikhail intenta detenerlo, gritando que necesitan ese transporte para evacuar a los demás. Pero Logan no se detiene. Responde con firmeza que no hay tiempo, que debe intentar detener la bomba antes de que sea demasiado tarde, y que los demás deben huir si él falla. Mikhail comprende que discutir es inútil. Con rabia, lanza una última orden a los suyos, exigiendo que se alejen del edificio y evacúen de inmediato. Mientras tanto, el centinela se inclina para recoger a Logan, preparándose para lanzarse al aire. Logan se acomoda dentro del compartimiento del centinela. Aprieta los puños y le da la orden de despegar. El coloso responde desplegando su sistema de vuelo, impulsándose hacia el cielo, atravesando el aire con fuerza. En cuestión de segundos, ambos se convierten en una estela luminosa que corta el horizonte. El centinela se eleva a toda velocidad. Bajo ellos, la base se hace pequeña, apenas un punto en el paisaje. El avión enemigo se aproxima. En su interior, el piloto ajusta los controles. El rugido de los motores resuena mientras la aeronave acelera, esquivando con facilidad al centinela. Logan, dentro de la cabina del gigante, se lamenta por la oportunidad perdida. En tierra, Mikhail toma el control de la evacuación. Les ordena a todos moverse con rapidez hacia los camiones estacionados afuera. Remy se acerca a él y advierte que los vehículos están repletos de municiones, que no queda espacio para evacuar a la gente. Pero Rasputin no acepta objeciones. Le ordena hacer espacio de todos modos, con una dureza que corta cualquier intento de réplica. Al ver la furia en los ojos de su líder, Remy asiente. No queda más que obedecer. Promete intentarlo y se vuelve hacia los demás, gritando que lo sigan. Volvemos al cielo. Logan impulsa al centinela con un rugido. Le ordena acelerar, decidido a alcanzar el avión enemigo antes de que suelte la bomba. Dentro del caza, el piloto enemigo fija el objetivo. Su voz confirma que está en posición para atacar, mientras se prepara para el lanzamiento. En tierra, Arcángel, Guardian y los demás se apresuran en sacar municiones de los vehículos, mientras que el centinela se esfuerza al máximo por alcanzar al avión. En el interior del avión enemigo, el piloto confirma la orden y se dispone a presionar el botón rojo para soltar la bomba. En tierra, Remy ayuda a evacuar a los demás. Mikhail, sin embargo, no aparta la mirada del cielo. En las alturas, el centinela está a punto de alcanzar a la aeronave, pero en el último segundo, la compuerta se abre y la bomba es liberada. Logan lo ve y grita con desesperación, mientras el avión se aleja, de regreso a su base. Logan toma una decisión desesperada. Se lanza desde el centinela y cae en picada. Bajo él, la bomba desciende lentamente, girando sobre sí misma con un brillo antinatural en su núcleo.
El viento azota su cuerpo mientras intenta alcanzar el artefacto. La distancia entre ambos se acorta segundo a segundo, pero también el tiempo. Su rostro se tensa al máximo, y su mirada se pierde al ver cómo ésta impacta sobre la base, envolviéndolo todo en una luz cegadora. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Álvaro Rodríguez 8198. La bomba estalla con una intensidad imposible, expandiendo una onda psiónica que desgarra el aire y distorsiona todo a su paso. En tierra, el grupo observa impotente cómo la energía se propaga. El impacto ilumina sus rostros. Mikhail se ha quedado sin palabras que decir. Remy se aferra a Kitty, la mujer que ama. Natasha y Alexei observan incrédulos, al igual que Bobby, Sarah y Warren, quienes, increíblemente, no hacen nada para detener el impacto. Al menos podrían haberlo intentado. El silencio posterior a la explosión es absoluto. Logan se estrella violentamente, cubierto de heridas y sangre. Con un gruñido ahogado, se pone en pie y observa el paisaje arrasado. El suelo está cubierto de escombros y cuerpos sin vida. Sus compañeros, sus aliados, la oposición. Avanza entre los restos con desesperación. A Mikhail le falta una pierna. Natasha sangra de la cabeza. Todos están inconscientes, quizá muertos. Logan lo niega gritando, como si al hacerlo pudiera borrar lo que está viendo. El dolor se refleja en su voz, incapaz de aceptar la magnitud de la pérdida. Pero lo más doloroso de ver es lo que hace después. Uno a uno, recupera los cuerpos de sus amigos y los reúne en un solo lugar. Y una vez los tiene juntos, los abraza, lamentando su pérdida. La expresión de cada uno está congelada en un instante de dolor y sorpresa. La devastación se refleja en sus ojos mientras intenta contener el grito que le quema la garganta. Finalmente, la rabia y la desesperación se mezclan en un rugido que rasga el aire, con las garras extendidas, consumido por la pérdida y la impotencia. Nos movemos de vuelta a la base de los Rasputin. Colossus celebra su victoria. La doctora Prostovich informa los resultados. Explica que el impacto fue directo y que la oposición ha sido completamente eliminada. Los datos iniciales confirman que la Cerebomb funcionó con una eficacia extraordinaria y sugiere utilizar el espécimen Fénix como base para desarrollar un arma similar. Colossus asiente, satisfecho. Considera el resultado excelente, una victoria total después de tanta sangre derramada. A un costado, Magik contempla la ciudad a través de una ventana. Su voz reconoce que sí, la victoria es real y la oposición está muerta. Pero, al ver al pueblo reunido, añade que la infección se ha propagado más allá del alcance de cualquier bomba. Finalmente, sonríe al recordar que sus hijos en el limbo siguen creciendo, cada vez más hambrientos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.